diferencia entre una persona que empieza a adquirir una autenticidad porque no vive de lo que piensen y digan los demás, sino porque vive, porque así mismo lo siente, porque es algo que brota de su interior. Eso es lo que queremos compartir el día de hoy. O sea, que el día de hoy hagamos también una preparación de nuestra propia tierra, que es nuestro cuerpo físico, ¿sí? Que empecemos a ejercer una preparación en ese otro terreno que es nuestra mente, y que podamos entonces de allí hacia adelante empezar a hacer unos cambios de fondo, más no de forma, ¿sí? Porque cuando los cambios son de fondo, son radicales, son reales, son sinceros, pero cuando los cambios son de forma, pues simplemente la persona desiste en un tiempo relativamente corto y vuelve nuevamente a hacer lo que antes era. Entonces, lo que queremos hacer es que haya un cambio de fondo. Si nosotros hiciéramos un símil con lo que es la tierra, con lo que es la agrocultura en la tierra como tal, una persona podría sembrar sin preparar la tierra. Puede que esa semilla germine, puede que ella brote, puede que crezca algo, pero no se va a desarrollar igual que como cuando nosotros movemos la tierra, cuando la abonamos, cuando hacemos todo ese proceso del cuidado. Va a ser un cultivo totalmente diferente. Exactamente lo mismo sucede con el ser humano. Cuando el ser humano hace cambios de forma, o sea, son cambios superficiales, ¿sí? Cambia su forma de vestirse, su forma de comportarse, bueno, empieza a observar muchas cosas de su comportamiento y empieza a cohibirse de que ellas tengan manifestación. Pero más allá de eso, tenemos que buscar es un cambio real, de fondo, ¿sí? Entonces, cuando el cambio es de fondo, es un cambio real, sincero, o sea, es un cambio que realmente le va a permitir a la persona ser alguien totalmente diferente. Y si nosotros queremos y anhelamos hacer algo por nuestro planeta, el cambio debe ser de fondo, más no de forma. Cuando el cambio se hace en el fondo, entonces ya en la forma también en un momento dado empieza a presentarse ese proceso del cambio y de la transformación, pero ya es una transformación real, ¿sí? Ya es una transformación real. Ya no es solamente algo que los demás perciben, porque como lo hemos dicho en muchas ocasiones, que nos ganamos con ser ecologistas, entre comillas, si tenemos un cigarrillo en la mano, si el fin de semana atentamos contra nuestro organismo intoxicándolo con alcohol o consumiendo algún otro tipo de drogas. Entonces cuida la vida externa, pero no cuida la vida propia, o sea, no tiene sentido. Si vamos a ser cuidadores y respetuosos de la vida, tenemos que empezar por nuestra propia existencia, tenemos que empezar por nuestra propia vida, por darle un valor, por darle un respeto a la vida que cada uno de nosotros tenemos en las manos, que es la nuestra, y por consecuencia ya luego la vida que tenemos a nuestro alrededor, que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos y todas aquellas personas que de una u otra forma tienen que ver con nosotros. Entonces, a eso es a lo que invitamos y es lo que queremos dialogar el día de hoy. Resulta pues de que si nosotros mejoramos nuestra cultura, mejoramos también nuestra vida. Eso es algo real. Se ve tanto en la vida material como se ve también a nivel de la parte interior de la persona. Para nadie es un secreto que cuando una persona empieza a prepararse académicamente, pues empiezan a abrírsele ciertas puertas que le van a permitir tener un cambio de forma en su existencia o en su vida. Puede tener más oportunidades de trabajo si está estudiando algo, conoce personas que se mueven en ese medio, estas personas le brindan oportunidades, la persona puede mejorar su forma de vivir, puede tener comodidades, bueno, en fin, una cantidad de mejoramientos de acorde a ese primer planteamiento. Pero la persona puede mejorar mucho a nivel del saber, pero a nivel del ser no mejorar nada. Entonces, ahora días nos sorprendía mucho ver un profesional, un odontólogo, de más o menos con 10 años de experiencia y muy profesional en lo que hace, pero en su léxico, su forma de hablar, de expresarse, los temas de conversación, digamos, muy de una persona que no aparenta en su forma de hablar y de expresarse, no aparenta que tuviese ese nivel de educación, ¿sí? O sea, una expresión totalmente va en contravía, digámoslo así, de la preparación que una persona ha tenido en la universidad, en el colegio, en la escuela y todo aquello. ¿Por qué se da ese fenómeno y por qué se presenta eso? Y no solamente es en esa, pues me sorprendió
particularmente ese evento porque lo tuve allí, estuve allí presente y me llamó mucho la atención esa expresión y esa forma de hablar de esa persona siendo todo un profesional. Entonces, la parte de la expresión verbal de alguien en un momento dado define cómo es esa persona interiormente también. No queremos decir que la persona sea mala gente porque habla mal, pero si fuera una persona que tuviese unos valores más importantes, más trascendentales a nivel interior, pues casi que iría a la par lo que ha estudiado y en lo que se ha preparado con su forma de ser como persona, como ser humano, su forma de expresarse, su forma de dirigirse a los demás y todo aquello sería totalmente diferente. Entonces, a ese punto es al que queremos llegar el día de hoy, queridos oyentes, y queremos hablar de esas dos características que todo ser humano tiene y que debe implementar constantemente en su diario vivir. Y es esforzarse por desarrollar ese punto del saber, pero también esforzarse por desarrollar ese otro punto que es el ser, o lo que se conoce como el amor, ¿sí? Hay una frase muy popular de William Shakespeare, de una de sus obras, donde él dice: ser o no ser, esa es la cuestión, ¿sí? Ser o no ser. Esa frase, pues a pesar de que es tan conocida, tan popular, de pronto muy poco llegamos a reflexionarla. Porque cuando él dice ser o no ser, esa es la cuestión. Y en esa obra, el personaje que dice esa frase tiene una calavera en la mano. La calavera representa un símbolo de la muerte, queriendo decir de que esa persona está reflexionando en ese momento: bueno, se es o no se es, pero se es qué, ser qué, ¿sí? Ser qué, o sea, esa es la pregunta, ¿no? Ser qué, ser o no ser, ¿a qué se está refiriendo directamente? Entonces, el conocimiento que cada persona va adquiriendo a través del tiempo, a través de la vida, de todo lo que le rodea, porque cualquiera de nosotros, desde el momento en que nacen, los niños que hoy en día nacen, en el momento en que salen a la luz, sus sentidos empiezan un proceso de aprendizaje, de captación, digámoslo así, de todo lo que les rodea. Y a través de que van capturando todos esos sonidos, todas esas imágenes, esas sensaciones, todo aquello que a través de sus sentidos reciben, ellos van guardando todo aquello allí como en una memoria, ¿sí? Y de allí ellos, a través de los ejemplos que reciben, a través de lo que escuchan y todo aquello, entonces ellos van a desarrollar su forma de comportarse hacia un futuro. Hoy en día la gente dice: bueno, ¿por qué la juventud de hoy en día es tan difícil? ¿Por qué los muchachos de hoy en día son tan difíciles? Entonces hay que mirar cuál fue el comportamiento nuestro, qué fue lo que hicimos delante de ellos, si realmente somos nosotros los que lo estamos formando, educando, o estamos dejando que sea la radio, la televisión, la internet los que están educando a nuestros hijos. Ellos son el producto de lo que reciben, o sea, de lo que saben. Por eso es tan importante que nosotros le demos la trascendencia que tiene la parte del saber, pero también la trascendencia que tiene la parte del ser, ¿sí? Por eso hablábamos en un comienzo del amor, que esa cultura frente a la naturaleza y frente a la vida debe ir con amor, ¿sí? Porque el amor es algo que de pronto muchos desconocemos, porque el amor es algo que simplemente no se puede definir. Muchas personas a veces confunden el amor con el apego, confunden el amor con la pasión, pero el amor es algo totalmente diferente. El amor es un sentimiento tan extraordinario que lo único que busca es que las personas que están a su alrededor sean felices, y con el hecho de que los demás que están en su entorno sean felices, esa persona es feliz por amor, ¿sí? Por esa expresión de amor. Diríamos que eso es una expresión del amor como tal. Se podría decir y pensar también que lo más cercano al verdadero amor es lo que una madre siente por su hijo, ¿sí? Un padre puede amar entrañablemente a su hijo o a su hija, pero la madre como tal, ella por amor coloca en riesgo hasta su propia existencia para que esa criatura pueda venir al mundo, ¿sí? Y son muchas las madres que en ese proceso de dar a luz pierden su vida, pero le permiten la existencia a una nueva criatura. Eso es la expresión, digámoslo, del amor, o sea, lo más cercano que puede conocerse como amor. Pero más allá de eso, entonces hay otra gran cantidad de características que hacen parte del amor, pero el amor siempre está ligado hacia la parte espiritual de la persona, del ser humano.
¿Por qué? Porque resulta que las tradiciones ancestrales y las diferentes culturas siempre han estudiado al ser humano en tres niveles o en tres aspectos. Puede ser que hoy en día, pues la cultura que tenemos, pues todos pensemos de que somos únicamente una materia, una expresión física y ya, y no más. Pero hay cosas más allá de este físico que existen, que no se ven, pero que se sabe que están allí. Una de estas, querido oyente, usted puede mirar a su alrededor y usted no ve el aire, pero el aire existe y está cargado de oxígeno y tiene un peso, ¿sí? Pero usted no lo ve, o inclusive no se da cuenta que lo respira, pero ahí está. Y el hecho de que uno no vea las cosas no quiere decir que no existan. Una cosa es que de pronto no tengamos la capacidad de tener con qué ver, eso es otra cosa, pero de que las cosas que no perciben nuestros sentidos, que por el hecho de que no las percibamos no existen, eso es totalmente falso. Porque sería tanto como decir que una persona que de pronto nació sin el sentido de la vista, entonces para la persona, porque él ya no puede ver, entonces no existe absolutamente nada en el universo para él, porque simplemente no lo ve. Pero resulta que él utiliza su tacto y entonces empieza a percibir formas, ¿sí? Y el resto de la humanidad que de pronto sí ve, sí sabe que existen cosas. Así la persona que nunca ha podido ver no las haya visto, ¿sí? Entonces así sucede con muchas cosas en la vida. Entonces siempre se ha estudiado el ser humano en el nivel físico, material, en la parte que constituye lo que es el alma y en la parte de lo que es el espíritu, ¿sí? Esos tres aspectos siempre han sido estudiados en las diferentes culturas. Donde quiera que haya a un proceso espiritual se estudia en esos tres aspectos. Por eso lo importante de alimentar la parte material, digamos así, la vida material, pero también esa parte espiritual, porque resulta que entre esos dos aspectos siempre tiene que haber un equilibrio, ¿sí? ¿Por qué la humanidad hoy se encuentra como se encuentra? ¿Y por qué hoy en día es hasta maluco ver noticias o escuchar noticias? Porque no se escuchan noticias positivas. Siempre se habla de la corrupción, del robo, del atraco, del asesinato, ¿sí? De la violación. Esos son los temas particulares en las noticias. Siempre es lo mismo, que robaron, que violaron, que asesinaron, ¿sí? Que hay corrupción en el gobierno tal, que no sé qué, por aquí, por allá. O sea, siempre son cosas llevadas a los extremos y son cosas totalmente negativas. La reflexión es por qué entonces se presentan este tipo de circunstancias en nuestro medio en el cual vivimos y por qué a algunos nos toca directamente este tipo de situaciones y por qué muchos también nos vemos metidos en ese tipo de problemáticas, ¿sí? Entonces la persona dirá, bueno, eso es problema de la humanidad porque está degenerada. Claro, es real, ¿sí? Cuando no se nutre esa parte del amor, esa parte del corazón, esa parte espiritual, indiscutiblemente que la persona tiene que irse por una descendente donde lo único que puede percibir es lo que sus sentidos le transmiten, pero no percibe de pronto el dolor o el daño que puede causarle a otra persona acorde a lo que está haciendo o a lo que está viviendo. Y eso es bastante triste, es bastante lamentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día se ha fortalecido un dicho que dice: primero yo, segundo yo y tercero yo. A pocas personas realmente les interesa el dolor y el sufrimiento de los demás. Y eso hace entonces que la sociedad no tenga el objetivo para el cual se fueron creadas las sociedades, que era para tener una unidad, una equidad y para que todos tuviesen un bienestar. Entonces, desde ahí empieza, digámoslo así, a derrumbarse una cantidad de aspectos que fueron proyectados desde el mismo momento en que empezó a organizarse las diferentes sociedades en los diferentes lugares del planeta y en las diferentes ciudades donde se encuentra la humanidad situada hoy en día, ¿sí? Entonces, si no se desarrolla el saber y si no se desarrolla el ser o el amor, va a ser muy difícil que la humanidad pueda llegar a un estado de equilibrio, ¿sí? Siempre se va a ver la humanidad abocada a estar en estados de desequilibrio, de depresión, de dolor, de sufrimiento, ¿sí? De dañar lo que realmente es importante para la persona. Yo les comentaba a ustedes la vez anterior una frase que me parece muy sabia, donde dice: nunca dejes lo que más amas por lo que más deseas. Porque una cosa es el amor y otra cosa es el deseo. Una persona puede desear mucho algo, pero si ama algo, nunca suelte lo que más ama, porque eso que ama es lo real. Pero el deseo, después de que el deseo está satisfecho, hasta ahí llegó eso. Entonces siempre lo más importante va a ser lo que la persona realmente
ama, lo que la persona realmente aprecia. Y lo que desea, déjelo a un ladito, porque el deseo es solamente momentáneo, es solamente por un instante. Mientras que el amor es algo que perdura, el amor es algo que es eterno y es algo que realmente puede llegar a hacernos a nosotros verdaderos seres humanos y no seres insensibles como a veces podemos ver en las expresiones en nuestra sociedad que se presentan demasiado, ¿sí? Personas que a veces necesitan una ayuda y en vez de dársele una mano se les da con el pie. ¿Por qué se da eso? La persona dirá, pues que seguramente no es nada mío, yo no tengo por qué ayudarles. ¿Pero acaso no es una persona igual a usted? ¿Cómo no lo va a ayudar? Dice una frase que me parece también hermosa y dice, hoy por mí, mañana por ti. Perdón, hoy por ti, mañana por mí. Al contrario, ¿sí? Hoy por ti, mañana por mí. Queriendo decir que cuando la persona realmente se aboca a ayudar a los demás, por consecuencia y por la ley del sembrador que tanto hemos hablado acá, el día de mañana cuando la persona necesite también va a recibir. Cada quien cosecha de lo que siembra. Nadie puede esperar sembrar aguacate y cosechar naranjas o manzanas, ¿sí? Si siembra aguacates, cosechará aguacates. Y si no siembra nada, pues absolutamente nada irá a cosechar y nada irá a recibir. Entonces, la vida como tal es un gran misterio, ¿sí? Pero en la medida en que la persona se aboca a vivir acorde a como se lo plantean las diferentes formas o las diferentes reflexiones o filosofías que existen, entonces la persona le va encontrando realmente el sentido a su existencia. ¿Cómo puede ser posible que una persona que es profesional y profesional de la salud, otro caso, otro ejemplo, una persona que ha hecho un juramento hipocrático de resguardar la vida de la humanidad, de las personas que estén allí cercanas a él o a ella, porque es una dama, tenga situaciones de depresión tan terribles y esté pensando en quitarse la vida? ¿Eso a raíz de qué? Uno diría, con toda la preparación que tiene una persona de esas, ¿cómo va a pensar en quitarse la vida? Después de tanta cultura, de tanta información, de tanto que tiene en su interior. Pero resulta que más allá de lo que la persona pueda tener en su interior, aquí en la cabeza, a nivel del intelecto, eso tiene que compensarse con lo que la persona tiene a nivel de su corazón, ¿sí? Entonces, cuando la persona equilibra esos dos aspectos, el ser y el saber, puede presentársele las situaciones más terribles en la vida y la persona siempre va a tener una opción para poder encontrar una solución a eso. Hay cosas que son inevitables, ¿sí? Y con lo inevitable hay que colaborar. ¿Cómo así que colaborar con lo inevitable? Hay cosas en la vida que simplemente no se pueden evitar, ¿sí? La pérdida de un ser querido. Cuando la persona traiciona y mata los sentimientos de alguien, eso ya no se puede echar para atrás. Hay una canción que dice que el amor es como una copa de cristal, que si la dejan caer al suelo, se vuelve pedazos. Y la persona puede reunir cada pedazo y pegarla nuevamente, unirla, pero nunca va a quedar como antes, ¿sí? Todo eso hace parte de eso que queremos dialogar el día de hoy, queridos oyentes. Por eso, la sabiduría y el amor son las dos columnas torales de la sociedad, de la civilización. Pero cuando hay un divorcio entre lo que es el saber y lo que es el amor, entre lo que es la sabiduría y lo que es el ser, cuando hay un divorcio entre esos dos elementos, la sociedad indiscutiblemente cae en problemas de desequilibrio, de dolor, de perversidad y una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo equilibre. Miren que las grandes lumbreras de nuestra humanidad, que son los científicos, la gran mayoría de ellos en estos momentos, bueno, hay muchos que luchan por encontrar cura a enfermedades, por tratar de hacer la vida mucho más llevadera a la humanidad, pero también hay muchos de ellos que a través del conocimiento que tienen han creado bombas, han creado armas letales, han hecho o han generado un tipo de creaciones que van en contra de lo que es el sostenimiento de la misma vida. Y es ahí donde uno reflexiona y uno dice, ¿por qué tantas guerras y qué sentido tiene la guerra como tal? ¿Qué es lo que busca? ¿Acaso toda la humanidad no vivimos en un mismo planeta, no hacemos parte de una misma cosa? Entonces, ¿por qué tenemos que estar en guerras? Pero la persona ve la guerra afuera como algo, bueno, sectorizado, porque hay algunos países en los cuales están en guerra. Pero vámonos al núcleo más reducido en la sociedad, que es la familia. Hay familias de 2, 3, 4, 5 personas, las cuales viven en un eterno conflicto, ahí en su propio hogar, en su propia casa.
Entonces, ese es el reflejo o la muestra de lo que es el núcleo más reducido de la sociedad, que es la familia. Eso se proyecta hacia la sociedad, y es ahí donde aparece la corrupción, la guerra, la problemática, la violencia, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque todo eso se está viendo en los hogares, ¿sí? Por eso cuando una persona habla de paz o dice a boca amplia, dice llegó la paz, pues eso es de mucha reflexión y de mucho análisis realmente. Porque puede ser que llegue la paz en ciertos aspectos, pero la paz para la humanidad llegará en el momento en que la humanidad aprenda a desarrollar el amor en su interior. Ahí aparecerá la paz. ¿Por qué? Porque la persona, a través que va desarrollando ese valor tan extraordinario del amor, entonces va adquiriendo la capacidad de comprender a los demás o comprender al otro, ¿sí? ¿Qué es comprender a la otra persona? Es tener la capacidad de colocarse en los zapatos del otro, entender por qué hizo lo que hizo, llegar al punto de ponerse en el lugar de él, reflexionar al nivel de él y decir y sacar una conclusión, y en vez de acusarlo, tratar de ayudarlo. Pero ¿qué se hace hoy en día? Hoy en día lo que se hace es acusar a la persona, condenarla y tirarla por allá, no sé con qué objetivo, con el objetivo de generarle un dolor, un castigo, pero esa persona cuando sale ahí sale más resentida y sale con ganas de hacer más daño del que había hecho antes. Porque hoy en día en las cárceles son muy pocas las personas que realmente logran reestructurar su vida y logran asumir una vida muy diferente a la que tenían antes de ingresar a ese mundo de la cárcel y demás. Ahora, si nosotros vamos y analizamos ya lo que es nuestra estructura física, vamos a hablar directamente de lo que es nuestra parte cerebral. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios y hay uno de ellos el cual se desarrolla extraordinariamente frente a la parte del saber. O sea, todo el conocimiento, la sabiduría, toda la teoría, todo aquello que la persona va recibiendo a través del tiempo en la vida, digamos, lo registra y lo asume un poco mejor cierto hemisferio del cerebro. Y el otro hemisferio tiene que ver con los procesos que no son materiales, ¿sí? Sino que tienen que ver más directamente con la parte espiritual, o sea, con aquello que no se ve pero que se siente. La paz no es algo que se vea, es algo que se siente. Una persona puede estar quieta y la persona dice, ve, ese fulano está ahí en paz, pero ¿cómo está por dentro? Por dentro le puede llevar una situación, un dolor, un desespero, puede estar lleno de rabia y está quieto, aparentemente no le está haciendo daño a nadie, pero por dentro está en una lucha terrible, ¿sí? Porque realmente todos esos procesos son internos, ¿sí? Todos esos procesos son internos y hay un hemisferio del cerebro que tiene la característica de manejar todo eso. Por eso cuando la persona empieza a practicar ciencias como la oración, como la meditación, como el yoga, como otro tipo de prácticas que tienen que ver con ese proceso y desarrollo espiritual, entonces ese hemisferio del cerebro se le activa y empieza la persona a percibir, a recibir cosas que antes no percibía. Y no estamos hablando de creencias religiosas, estamos hablando de un proceso práctico espiritual. Porque una cosa es que una persona diga yo creo en Dios y haga todo lo contrario a lo que Dios le manda hacer, quiere decir que no cree realmente en Él. Tiene una idea porque sus padres, la cultura y todo eso lo han transmitido, pero más allá de creer en eso, tienes que hacer, o sea, vivirlo, ¿sí? Por eso estamos hablando de un proceso realmente práctico. Una cosa es rezar, otra cosa es orar. Y orar es una ciencia, rezar es simplemente repetir. Pero cuando una persona ora de corazón, es una persona que está ubicada y está sintiendo lo que está diciendo. Así sea la oración más sencilla, ¿sí? Pero es una ciencia. Pero cuando repite como un lorito, entonces la persona simplemente repite a nivel intelectivo, pero no siente lo que dice. Por eso una oración tan extraordinaria. Y hagamos el ejercicio. Una persona hace la oración del Padre Nuestro y mire cada una de las peticiones. Son 7 peticiones las que tiene. Pero no lo rece, órelo. Analice cada una de las peticiones. Reflexione qué quiere decir usted que está haciendo esa misma oración, qué quiere decir con esa frase. La primera, Padre nuestro que está en los cielos. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Pero busquémosle la profundidad a eso.
¿sí? No lo miremos únicamente, bueno, pues sí, pues claro, Dios está en los cielos y ya. No, eso tiene una profundidad todavía mayor. Pero ¿cómo hacemos para empezar a llegar a esa profundidad y al descubrimiento de esos misterios, como los misterios de los cuales está cargada la naturaleza? Una persona va al campo y dice, oye, ese árbol tan bonito, esa planta florecita tan bonita. Pero más allá de eso hay unos misterios que encierra la naturaleza. Y es a nivel del crecimiento y el desarrollo espiritual del ser humano como va desarrollando la capacidad realmente de poder percibir qué son esos misterios, para qué sirven esos misterios. En la antigüedad los padres de la medicina lo hicieron, ¿sí? Porque hoy en día los médicos de pronto no les interesa ni les llama mucho la atención cuando alguien dice, no, pues que yo estuve donde un botánico y él me mandó ciertas plantas para tal cosa. Entonces dice, no, ¿cómo así? Se fue donde un yerbatero, de un brujo, de tal cosa. Pero resulta de que aquellos médicos como Paracelso, como Galeno, como Hipócrates, ellos no tenían laboratorios como los que tiene Gelfar ni nada de eso. Ellos empezaron experimentando con plantas, ¿sí? Porque es que la raíz real de la medicina viene desde allá, por ellos son los padres de la medicina. ¿Y cómo hacían ellos para coger una planta y decir, bueno, esa planta yo creo que sirve para la gripa, o esa planta sirve para mejorar los riñones? ¿Por qué sabían eso? Porque habían desarrollado una capacidad de poder ver esos misterios que nosotros no percibimos, pero que están ahí en la naturaleza. ¿Cuándo la naturaleza empieza a entregar esos misterios al ser humano? Cuando el ser humano empieza a amar esa naturaleza. Ahora días pasaron un programa de ciertas personas, creo que era en el Chocó, donde ellos tienen esa medicina tradicional, o sea, eso lo van heredando de abuelos a sus hijos, de esos hijos a sus hijos y así. Y ellos tienen la preocupación porque hoy en día a la juventud ya no le interesa eso. Entonces ellos dicen, nos vamos a quedar sin médicos porque es que aquí en esta zona el gobierno no existe. Aquí no hay hospital, no hay centro de salud, aquí no hay un médico que diga, bueno, él viene y viene a formular, no. Lo único que se mueve y que ayuda a mejorar la salud en esos lugares son esos médicos tradicionales, los cuales nosotros llamamos yerbateros, brujos y bueno, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque utilizan la medicina ancestral, porque conocen los misterios de las plantas. Uno va al lado de una persona de esas y él va caminando y le dice a uno, vea, esta planta sirve para esto, esta planta sirve para esto, esta otra sirve para esto, el fruto de este árbol sirve para esto. ¿Por qué? Porque conoce los misterios de la naturaleza. ¿O acaso, queridos oyentes, quién no sabe que el limón y la naranja sirven para cuando una persona tiene gripa? Eso no es un misterio para nadie, pero es un misterio que como se ha pasado de padres a hijos y desde hace mucho tiempo, entonces una persona dice, uy, me va a dar gripa, entonces ¿qué es lo primero que prepara? Una agua panelita cargada de bastante limón, o empieza a tomar jugo de naranja en las mañanas y al mediodía y en la tarde, porque sabe que esos frutos ayudan a desarrollar defensas en contra de ese mal, ¿sí? Y así como la naranjita de limón sirve para eso, hay otra gran cantidad de plantas que sirven también para la medicina. Y ustedes saben que aquí hemos dado a veces también fórmula al finalizar el programa de esa medicina, ¿sí? Donde lo podemos utilizar, o donde el campesino puede tener su farmacia en su casa, allí en su finquita puede tener su propia farmacia. Productos naturales, plantas que le sirven para poder garantizar su salud y sin contraindicaciones. Una persona empieza a tomarse porque tiene dolor de cabeza una pasta para el dolor de cabeza y eso empieza a generarle úlceras, otro tipo de molestias. Pero la medicina natural o lo que es natural no genera ninguna contraindicación. Por eso hemos dicho, la vida sostiene la vida. Si usted toma vida para mejorarse, eso no le va a generar ningún otro problema. Lo único que le va a generar son bienestares. Pero cuando la persona consume medicina producida en un laboratorio, sí les calma los síntomas, porque ni siquiera lo cura, simplemente le calma el dolor o el síntoma, pero a medida que le calma eso, le va generando otras dificultades y otros problemas. Y eso se vuelve pues un círculo vicioso. Por eso hablamos que el saber y el ser tienen que desarrollarse equitativamente, deben desarrollarse en un equilibrio. Porque miren qué pasa, cuando la persona adquiere demasiada sabiduría pero no tiene amor, entonces se vuelve una persona bribona, se vuelve un tirano. Cuando la persona tiene demasiado amor, desarrolla mucho la parte espiritual, pero no tiene la parte del saber, entonces se vuelve un santo ignorante, que no es capaz de transmitir el mensaje, el conocimiento, ¿sí?
Por eso decimos, si las dos cosas se desarrollan equitativamente, si a medida que nosotros vamos adquiriendo un conocimiento, vamos también ayudándonos a desarrollar esa parte espiritual, esa parte del corazón, esa parte del amor, entonces las cosas van a ser muy diferentes, ¿sí? Porque mire, cualquier persona que tenga sabiduría y tenga amor va siempre en pos de colocar al servicio al servicio de los demás lo que sabe, lo que conoce. Entonces simplemente, si fuera una sociedad como la hemos dialogado en programas anteriores, una sociedad soñada. ¿Qué es una sociedad soñada? Donde la persona a través de la formación educativa descubre su vocación, ¿sí? La persona descubre su vocación, porque es que hoy en día hay millones y millones de personas haciendo cosas que no les gusta hacer. Trabajan en una empresa y dicen, pues yo trabajo aquí porque pues no hay nada más que hacer, pero les gusta lo que hacen. Pues sí, digamos que sí, pero la persona realmente no es feliz. Lo hace porque recibe un sueldo. Pero ¿qué pasa con la vocación? La vocación es otro aspecto totalmente opuesto a hacer lo que me toca hacer. Cuando la persona tiene su vocación, lo primero de ello es feliz ejerciendo su vocación, ¿sí? O sea, es feliz ejerciendo su vocación. 2, lo hace extraordinariamente bien, o sea, lo hace excelente, porque le gusta, porque es feliz, lo hace bien. Y como le gusta, es feliz haciéndolo, entonces eso le da para vivir, para salir adelante en su vida. Entonces, cuando la persona ejerce su vocación, trata de ayudar a los demás con lo que sabe hacer porque se siente feliz haciéndolo. Entonces, les pongo el ejemplo. Un médico con vocación de médico, si termina su turno en el hospital o en el consultorio, donde quiera que la atienda, si llega alguien enfermo, él no dirá, ah, qué pena, hombre, lo que pasa es que ya el turno mío se acabó, espere el otro médico. No, llegó alguien enfermo y él puede así, ¿sí? Lo hace pasar, lo atiende, ¿cierto? Le ayuda en lo que él más puede ayudarle. Otra, doctor, pues si yo no tengo plata, no importa, bien pueda pase, yo la atiendo y la formulo, ¿sí? Y si no tiene para la medicina, yo le ayudo para la medicina. Uno dirá, no, pero qué mundo tan soñado y qué bonito sería así. Pero es que realmente un mundo donde se genera y se crea la vocación, donde la humanidad descubre su vocación, funciona de esa manera. No es que la persona es feliz haciendo lo que hace. Pero cuando la persona no es feliz, entonces dice, Ave María, este reloj no corre y yo con ganas de irme. Y 2, 3 personas haciendo fila ahí y entonces se pone a hacer otras cosas para no atenderlos, porque no le gusta lo que hace. Doctor, es que yo no tengo plata. Entonces vuelva cuando tenga plata. Es que el canal de la EPS ya no está activo. No, qué pena, vaya, actívelo o váyase para otro lugar. ¿Por qué? Porque la persona no tiene esa vocación. ¿Ve? Un mundo soñado donde cada ser humano ejerce su vocación, cada persona la coloca al servicio de sus semejantes. Entonces, ese mundo soñado que yo les digo es un mundo donde la sociedad reconoce que la persona que pasa barriendo la calle tiene igual de importancia que el médico que está atendiendo en el hospital. Entiende que ese médico que atiende en el hospital tiene igual de importancia que el presidente de la república. Entiende que aquel derecho humano, donde dice que todos somos iguales, no se va solamente en la parte básica, sino que se va a la parte profunda real de ese derecho, donde dice todos somos iguales, y como todos somos iguales, cada persona ejerciendo su vocación tiene lo que se merece, y sería una sociedad totalmente equilibrada, donde la persona no tendría que ponerse a pensar que yo no tengo plata para esto, porque simplemente su vocación la coloca al servicio de esa sociedad, no sociedad con Z y W, sino sociedad, ¿sí? Y trabaja en comunidad, ¿sí? ¿Qué es trabajar en comunidad? Trabajar como una unidad. ¿Ustedes se imaginan que donde los elementos que conforman una célula, cada uno de ellos trabajara por su lado? O donde los órganos de nuestro cuerpo físico, cada uno trabajara independiente y dijera, bueno, yo no voy a hacer nada, ¿sí? Y entonces los demás, bueno, pues no hay problema, usted no haga nada, que todo sigue funcionando. No. En el momento en que un órgano de nuestro cuerpo empieza a fallar todo, porque uno se relaciona con el otro.
Y eso es de pronto lo que la humanidad no hemos aprendido a comprender o no hemos entendido. Y es de que lo que le pasa a mi vecino me afecta de una u otra forma. Y lo que me pasa a mí le afecta a mi vecino de una u otra forma. Pero ¿cómo se hace para llegar a un nivel de entendimiento de eso? Desarrollando el ser y desarrollando el saber. Si no se desarrollan esas dos cosas, la sociedad irá continuando en ese descenso vertiginoso hacia su autodestrucción, ¿sí? Porque así lo estamos viendo en estos momentos. La sociedad entre ellos mismos, o sea, entre nosotros mismos, no nos respetamos. Y por el contrario, tratamos de causarle daño y dolor al otro, a costa de nuestra felicidad. O perdón, nuestra felicidad a costa del dolor de los demás, ¿sí? Por eso, si se lograra hacer un planteamiento totalmente opuesto, diferente, ¿sí? Donde la sociedad realmente y la persona empieza a cultivarse a sí mismo como persona, haciendo cambios, transformaciones, sabiendo que si se tiene que esforzar, porque resulta de que todo el día y toda la vida no puede estar la persona luchando y esforzándose y trabajando para un mundo que luego no le va a retribuir todo el esfuerzo y el sacrificio que hizo, ¿sí? Pero cuando la persona equilibra esos dos aspectos, ¿sí? Cuando lo que sabe lo tiene ahí aferrado así, pero también se va esforzando poco a poco por desarrollar el amor, por desarrollar esas características del ser. Recuerden la frase que hablamos ahorita, ser o no ser, ¿sí? Y la gran mayoría de nosotros, por la formación que tenemos, nos ha llevado a definirnos por el no ser, ¿sí? La encrucijada de somos o no somos. Pero la misión de cada ser humano y el proceso que la naturaleza nos muestra todos los días con su ejemplo es que cada persona está llamada a ser verdaderamente, ¿sí? Mire que en la naturaleza cada planta, cada animal cumple con lo que tiene que cumplir. Y ellos no se salen de ese esquema, ¿sí? De esos planteamientos. Cada uno de ellos cumple con su objetivo. Pero el ser humano es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el ser humano hemos perdido nuestro norte, nuestro objetivo. No sabemos realmente a qué hemos venido a este planeta. Muchos piensan hoy en día, yo he venido a ser feliz y la única forma de ser feliz es teniendo dinero. Pero en cuenta hay que tener, el dinero no compra la salud, ni la felicidad, ni el amor, ¿sí? Una persona puede tener compañía, pero no amor. Puede tener una casa, pero no tener un hogar. Puedes tener toda una estantería llena de medicina y no tener salud. Puede hacer lo que quiera y no ser feliz. Ese es el gran error, queridos oyentes, de cuando la humanidad nos salimos de nuestro entorno natural y empezamos a crear un mundo nuevo para nosotros, ¿sí? Donde el ser se desplazó, donde el amor quedó a un lado y donde se empezó a desarrollar vertiginosamente el saber, ¿sí? Y la persona adquiere sabiduría y conocimiento de esto y conocimiento de aquello, pero no lo equilibra con esa parte del corazón, con esa parte del amor, con esa parte espiritual. Por eso la naturaleza es demasiado espiritual. Por eso la naturaleza, la persona que empieza a hacer esa labor de empezar a que ese otro hemisferio del cerebro empiece a desarrollarse, va teniendo entonces la capacidad de poder empezar a percibir esos misterios que están ahí en la naturaleza. Ya lo decíamos ahora, en la antigüedad los médicos que comenzaron todo este proceso de la salud y la medicina, ellos tenían la capacidad de percibir esos misterios, ¿ven? De allí la posibilidad que tenemos nosotros hoy en día de poder ver eso, ¿sí? Entonces vale la pena, pues, queridos oyentes, que todos ustedes y nosotros podamos reflexionar profundamente sobre esos aspectos. Bueno, hasta allí la reflexión que traíamos, pues, para el día de hoy. Esperamos que para cada uno sea un punto de referencia hacia lo que es el cambio y la transformación. Una cosa es pensar que hay que hacer algo para mejorar nuestro planeta y otra cosa es hacerlo, ¿sí?
Todo no se puede quedar en pensamientos, todo tiene que ir hacia un avance. Entonces recuerden, queridos oyentes, que todos, ustedes y nosotros, hacemos parte de la tripulación extraordinaria de esta nave llamada Planeta Tierra. Una nave hermosa, todavía es hermosa, a pesar del daño que hemos y que todos los días le vamos causando a nuestra nave planetaria, a este planeta. Ella todavía tiene unas expresiones de vida hermosas. Inspirémonos en ella, cuidémosla, respetémosla. Es el único planeta que tenemos. No tenemos otro, ¿sí? No creamos que los científicos irán a descubrir un planeta donde nos vamos a poder ir, porque lo más seguro, queridos oyentes, es que ni ustedes ni nosotros nos vamos a poder ir para allá. Serán de pronto los que tengan con qué pagar el pasaje, pero nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta. Es el llamado que hace Agrocultura en Acción a través de estos micrófonos de Proclama del Cauca el día de hoy, viernes. Lo esperamos pues para que el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana nuevamente nos acompañen en estos programas de análisis, de reflexión, donde buscamos que realmente usted, querido oyente, sea diferente y que miremos nuestro campo, miremos lo que es nuestro entorno natural con unos ojos diferentes, teniendo una forma de sentir de igual manera totalmente diferente. Mi nombre es Gustavo Adolfo Millán, esto fue Agrocultura en Acción y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, a través de los micrófonos de Proclama del Cauca. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y hasta pronto.